Sí, muchas gracias. Bueno, pues lo presento. Le agradecemos mucho esta charla que nos va a otorgar la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal. Se siente muy satisfecha y muy orgullosa de tenerlo hoy con nosotros. El doctor Carlos Morales García es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en Ciencias Penales, División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Ciencias Penales, al mismo tiempo doctor en Ciencias Penales por la División de Estudios de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un máster internacional en Sistemas Penales Comparados y Problemas Sociales por la Universidad de Barcelona y un diplomado internacional en Litigación Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Diplomado de Destreza en Litigación Oral y Técnica Avanzada en Interrogatorio y Contrainterrogatorio por la Escuela de Leyes de California. Su trayectoria laboral la inició como oficial secretario del Ministerio Público. Posteriormente fue agente del Ministerio Público en la extinta Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, hoy Fiscalía General. Inicia su trayectoria en el Poder Judicial como secretario proyectista, secretario de acuerdos, juez por Ministerio de Ley y juez penal de primera instancia del Sistema Mixto Inquisitivo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, juez en materia penal del Sistema Procesal Acusatorio en funciones de juez de control. Actualmente es juez tercero de enjuiciamiento, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial número 2, ubicada en el Reclusorio Oriente del Sistema Procesal Acusatorio del Poder Judicial. Ha impartido cátedras en diplomados y conferencias en distintos foros y universidades, colegios y centros de estudio. Y el doctor Carlos Morales ha sido reconocido con la medalla Gavino Barreda, con la medalla al mérito judicial otorgada por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con decoración Águila conferida por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Cuenta con doctorados honoris causa por el Claustro Nacional de Doctores de Derecho Honoris Causa y la Facultad Internacional de Litigación de la Barra Interamericana de Abogados, así como el reconocimiento al mérito jurídico otorgado por las instituciones antes mencionadas y la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho. Es presidente de la Comisión de Juicios Penales Orales dentro de los periodos 2020-2026 tiene varias obras, entre la más representativa es autor de la obra titulada La teoría del derecho, su aplicación y trascendencia en el sistema de justicia penal. Pues es un honor tenerlo con nosotros, doctor Carlos, para que nos regale esta charla de licitud probatoria. Le damos la más cordial bienvenida y al finalizar les pedimos a todos ustedes que si tienen alguna duda, más bien alguna pregunta o algún comentario que quieran compartir, lo escriban en el chat o bien abran su micrófono para hacerlo directamente hacia el doctor. Muchísimas gracias, doctor. Quedamos con usted. No, al contrario. En primer lugar, pues, por supuesto que quiero expresar mi agradecimiento a la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, específicamente a su directora general, Marta Vanessa Díaz Padilla, y a la directora de Derecho Penal, Marta Nachieli Lomelí Barragán. De verdad, muchas gracias por la invitación. Es para mí un honor estar en esta plática, en esta reunión. También mi agradecimiento pues, a todas las personas que intervienen para que este evento se pueda llevar a cabo y a quienes se registraron o se encuentran conectados a la aula virtual de dicho Instituto
académico. El tema sobre el que voy a disertar se intituló o se denominó licitud probatoria. Sin más preámbulo, bueno, vamos a abordarlo. El hablar de licitud probatoria implica que las pruebas, los datos de prueba deben ser obtenidos, producidos y reproducidos por medios lícitos. Esto quiere decir que no va a tener valor probatorio alguno aquella prueba que haya sido obtenida mediante torturas, mediante amenazas o mediante la violación de derechos humanos de las personas. Es muy importante que tomen en consideración esto que acabo de manifestar, porque cualquier dato o prueba que haya sido obtenida con violación a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, será nula. En el sistema procesal penal acusatorio podemos ofrecer cualquier medio de prueba, incluso todos aquellos medios de prueba que hayan sido generados por medios informativos, por medios telemáticos, electrónicos, etcétera. Cualquier medio que sea producto de una tecnología puede ser ofrecido como medio de prueba. Deben ser pertinentes conforme al criterio de la autoridad jurisdiccional, puesto que la certeza de la culpabilidad o la certeza de la inocencia del imputado se debe sustentar en pruebas. Las pruebas, como sabemos, nos van a servir para alcanzar el convencimiento sobre la certeza de un hecho y su adecuación a la descripción típica, y es lo que conocemos como principio de tipicidad. De ahí la exigencia de que existan pruebas suficientemente aportadas por la acusación para que en un momento dado pueda dictarse una sentencia condenatoria. Entonces, vamos a retomar. Prueba sería todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que se ingresa al proceso a través de un medio de prueba, a través de un órgano de prueba. Esto quiere decir el testigo, el perito o una prueba documental que debe ser desahogada bajo los principios de inmediación y de contradicción, puesto que van a ser elementos que servirán, puesto que serán elementos que servirán al órgano jurisdiccional para emitir un juicio en relación a las pretensiones, en relación a la teoría del caso de cada una de las partes que intervienen en el proceso. Entonces, la prueba es cualquier elemento que tenga la aptitud para conducir al conocimiento probable o al conocimiento cierto respecto de un hecho y que se haya producido, que se haya admitido y que se haya incorporado al juicio con las reglas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es muy importante que tomen en consideración lo que establecen los artículos 1 y 2 de este ordenamiento legal. El artículo 1 señala que las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Públicos son de observancia, son de orden público y de observancia general. Y en el segundo precepto se establece que las normas procesales deben ser observadas por los intervinientes en una relación jurídico-procesal. Esto es, los órganos técnicos generalmente son los que deben observar aquellas formas y formalidades que se encuentran previstas, que se encuentran establecidas
en el Código Nacional de Procedimientos Penales. No es una potestad, es una obligación de los órganos técnicos el observar las normas procesales, esto es, las formas y formalidades que se deben observar por los intervinientes en el procedimiento penal. Porque recordemos que el sistema procesal penal acusatorio y oral se sustenta en el principio de contradicción. Ese principio implica en favor de las partes el derecho que tienen, el derecho a tener acceso directo a todos los datos que obren en la carpeta de investigación llevada por el Ministerio Público, evidentemente exceptuando los expresamente establecidos en la ley, y a los ofrecidos por el imputado y por su defensor para que puedan controvertirlos o bien para que puedan hacer las aclaraciones que estimen pertinentes, de tal manera que tanto el agente del Ministerio Público, el asesor jurídico, el imputado y su defensor puedan participar activamente en el examen y en el contraexamen de los peritos y de los testigos que fueron admitidos como medios de prueba y que deberán ser desahogados en la audiencia de debate a fin de que puedan someterlos a un análisis directo de la contraparte con el objeto precisamente de hacer uso de ese principio de contradicción y que las partes puedan tener la misma oportunidad para persuadir al órgano jurisdiccional en relación a sus pretensiones. Recordemos la importancia que tiene la teoría del caso en el proceso penal acusatorio. Todas las partes, todos los órganos técnicos deben tener esa estrategia, esa historia persuasiva para precisamente a través de esos elementos generar convicción al órgano jurisdiccional para al momento de que tenga que resolver la situación jurídica del gobernado, se pueda decantar por alguna de las pretensiones de los órganos técnicos, de tal suerte que a ninguna de las partes tendrá mayores prerrogativas para el desahogo de sus medios de prueba, más las que se encuentran reguladas, se encuentran establecidas, como ya lo mencioné en múltiples ocasiones, como formas y formalidades del procedimiento. Entonces, la prueba constituye un elemento necesario, un elemento importantísimo para convencer al juzgador de la existencia o no de los hechos de importancia en el proceso, de los hechos que son objeto del proceso. Podemos señalar que tratándose de la prueba penal, que se trata de un elemento o de un elemento racional, de un elemento objetivo, idóneo para acreditar la existencia o no de la responsabilidad penal del imputado, inclusive para la demostración de las circunstancias relevantes para ponderar en el momento procesal oportuno la aplicación de las sanciones, esto es para la individualización de las sanciones y para lo relativo a la reparación del daño. El objeto, en consecuencia, al que están encaminadas las pruebas es precisamente la de generar convicción al juzgador respecto de la certeza positiva o negativa de los hechos que son materia del proceso. De ahí sostenemos o se sostiene que la prueba tiene que gozar de determinados atributos. ¿Cuáles son esos atributos de los que debe gozar la prueba? Son el atributo de la contradicción, de la publicidad y de la inmediación.
¿sí? Entonces, el objeto fundamental de la prueba es recopilar elementos de convicción para que se pueda determinar la verdad, para el esclarecimiento de los hechos, como se encuentra así precisado, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la doctrina podemos observar que se coincide en que el objeto de la prueba lo constituyen los hechos y concretamente aquellos hechos que guardan con relación con la materia del proceso. Todo medio de prueba debe reunir, debe satisfacer ciertos requisitos de legalidad en la obtención de la fuente de prueba y debe observar la licitud en su incorporación al proceso y debe satisfacer también ciertos requisitos de idoneidad, pertinencia y utilidad. Podemos decir en consecuencia que los límites a la libertad probatoria en este sistema procesal penal acusatorio serían la idoneidad y la pertinencia de la prueba, la utilidad de la prueba y la licitud en la obtención de la prueba. Actualmente los jueces no solamente somos jueces de legalidad, sino somos jueces de constitucionalidad y de convencionalidad. Incluso estamos obligados a llevar a cabo un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, pero no solamente es obligación del órgano jurisdiccional el que respete y proteja los derechos fundamentales de las partes, los derechos fundamentales del gobernado, sino también que se debe garantizar el que esos derechos se puedan hacer efectivos. No solamente es obligación del órgano jurisdiccional, sino que también será obligación de los órganos técnicos, me refiero a Ministerio Público, Asesor Jurídico y Defensa, el que en el rol que desempeñan también traten de que esos derechos fundamentales se protejan, se respeten, se garanticen en favor de su representado o de los intereses que representan. Bien, en ese sentido, el artículo 20, apartado B, constitucional, que fue reformado en junio del 2008, señala en su fracción cuarta que se le recibirán los testigos y las demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite. Y, ojo, en esta última parte dice, en los términos que señale la ley. Esto necesariamente nos remite a, como se los precisé hace algunos momentos, a lo que disponen los artículos 1 y 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos la obligación, los intervinientes en un proceso, concretamente órganos técnicos, en observar las formas y formalidades establecidas en dicho ordenamiento legal, en observar las normas procesales contenidas en dicho ordenamiento legal. Me parece muy importante señalar que, si bien es cierto, el texto constitucional al que hago alusión es muy semejante o es similar al texto de la fracción quinta del artículo 20, inciso A, de la Constitución de 1917, en la reforma de junio de 2008, como ya lo escucharon cuando leí esa disposición, se incluye el elemento de la pertinencia de la prueba en el proceso, que podría significar
una restricción para el imputado, pero sin embargo considero que no es así, puesto que resulta adecuado para el desarrollo del proceso y para el cumplimiento de sus fines, y lo que no considero que pudiera vulnerar, que pudiera mermar respecto de la adecuada defensa del imputado. Esto es que si el texto original de la Constitución no establecía límites a esa actividad probatoria, puesto que era una garantía amplia y generosa en relación a la admisión de las pruebas, a la admisión de los testigos, de los peritos, de los documentos que fueran ofrecidos por el imputado. Ahora el nuevo texto constitucional reduce ese universo posible a las pruebas pertinentes, lo que implica, lo que supone la depuración de los diversos medios de prueba o de las diversas pruebas para restringirlas exclusivamente a las pruebas pertinentes para el proceso. Y esto se puede traducir o se puede reflejar como un beneficio para el desarrollo del proceso, especialmente en lo que corresponde o en lo que se refiere a la celeridad procesal. En consecuencia, la pertinencia de la prueba corresponderá calificarla al órgano jurisdiccional, concretamente al juez de control, ya que en la etapa intermedia debe indicar cuáles son aquellas pruebas que se deben reproducir en la audiencia de juicio ante el tribunal de enjuiciamiento. Recordemos que el momento, básicamente o esencialmente, el momento procesal para ese efecto debe ser en la audiencia intermedia, que en esa audiencia el órgano de control va a escuchar a las partes, se va a abrir un debate sobre el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba que se pretendan desahogar en el juicio, y será el órgano de control, será el órgano jurisdiccional quien decidirá cuáles medios de prueba resultan pertinentes precisamente para admitirlos como medios de prueba y para que estos puedan desahogarse ya como prueba en la audiencia de debate. Recordemos que en esa audiencia intermedia, el objeto de esa audiencia intermedia es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos. Hablamos de tres clases de depuración: la depuración jurídica, que estaría en esa depuración. Bueno, las partes tendrán que pronunciarse sobre vicios formales, en su caso promover excepciones procesales o pronunciarse sobre la unión o separación de acusaciones. Después viene una depuración fáctica, en donde se llevan a cabo acuerdos probatorios. Se sugiere a las partes procesales, a los órganos técnicos, cuando participen en una audiencia de juicio, que celebren, que lleven a cabo acuerdos probatorios, puesto que a la audiencia de debate solo deben llegar aquellos hechos controvertidos. Cuando se acuerdan o cuando se tienen como probados hechos o circunstancias, esos hechos o circunstancias que forman parte del acuerdo o los acuerdos probatorios que se lleguen a celebrar en esa audiencia intermedia, se considerarán hechos incontrovertidos y por lo tanto no se tendrá que ofrecer medio de prueba o medios de prueba en la audiencia de debate.
se tendrán como hechos ciertos, como hechos probados, y en consecuencia, considerando o atendiendo la teoría del caso de cada una de las partes, es muy importante que celebren acuerdos probatorios. En mi experiencia, en la práctica, en casi la mayoría de los procesos, los intervinientes no llevan a cabo, no celebran acuerdos probatorios. Y esto es muy importante, no tanto para no desgastar al órgano jurisdiccional, sino que para no desgastar su propia actividad y para no desgastar los medios de prueba que les sean admitidos para ser desahogados como prueba en el proceso. Entonces, este es un tip, esta es una sugerencia que les hago como operadores técnicos para que de acuerdo a esa teoría del caso, a esas pretensiones que tienen, puedan celebrar acuerdos probatorios. Entonces, es en esa etapa intermedia en donde precisamente se deberán depurar las pruebas para que el órgano jurisdiccional o el órgano de control pueda emitir el auto de apertura a juicio oral. Bien, la idoneidad o la conducencia de la prueba es su cualidad de ser apropiada para demostrar los hechos del proceso. Por ejemplo, la prueba testimonial no sería idónea para probar que los cabellos que se pudieron haber encontrado en las manos de la víctima pertenecían al acusado, puesto que eso es algo que escapa de la apreciación de los sentidos, que sería en consecuencia, que no sería en consecuencia fuente de la prueba testimonial, sino que sería menester el empleo, por ejemplo, de una pericial. Entonces, la pertinencia de la prueba podríamos definirla como la relación que existe en el medio de prueba admisible y los hechos del proceso. Entonces, debe haber una relación entre el medio de prueba y los hechos objeto del proceso, de manera que una prueba será pertinente si está dirigida a acreditar los hechos que tienen relevancia en el proceso, en tanto que sería impertinente aquella prueba que se refiera a hechos que no tienen ninguna relación, que no tienen ninguna relevancia para el proceso, ¿sí? Ya señalamos que para que el órgano jurisdiccional admita el medio de prueba deberá pronunciarse acerca de la idoneidad, de la conducencia o de la pertinencia de los medios de prueba. Hasta aquí tendrían alguna inquietud de lo que hemos venido tratando sobre la licitud probatoria. ¿Alguna inquietud? No escucho a nadie está hablando. Bueno, voy a continuar. No sé si tenga problemas con el audio, pero bueno, si no hay inquietud en relación a lo que hemos venido disertando, pues vamos a continuar. El convencimiento o la certeza que la prueba debe aportar a los hechos del proceso es lo que denominamos función de la prueba. Es necesario que se determine la certeza de los hechos
Y precisamente ahí radica la función de la prueba en procurar certeza sobre los hechos respecto de los cuales debe pronunciarse la regla del derecho. Recordemos que la teoría del caso, bueno, está integrada por hechos, pruebas y derecho. Y generalmente la pretensión de los órganos técnicos es que esos hechos puedan subsumirse en las hipótesis normativas, es a lo que llamamos juicio de tipicidad o proceso de subsunción. Pero esto solamente podrá ser logrado a través de la demostración por medio de los órganos de prueba, ¿sí? A través de la convicción que genere al juzgador el desahogo de las pruebas en el proceso. Entonces, el conocimiento de los hechos que constituyen el caso, que constituyen el caso concreto, se debe o se adquiere en el proceso a través de las afirmaciones vertidas por las partes. Pero la mayoría de las veces, esas afirmaciones vertidas por las partes discrepan entre sí, discrepan en el modo en cómo ocurrieron los hechos y por lo tanto los mismos se convierten en hechos controvertidos y se hace necesario en consecuencia esa labor histórica, crítica, para averiguar lo que en realidad pudo haber sucedido. Y es aquí en este aspecto precisamente donde radica la gravedad del problema, puesto que todos sabemos que cuando se presentan los órganos de prueba a señalar, en el caso de las testimoniales, su versión de los hechos, pues muy difícilmente van a narrar los hechos con todos sus detalles significativos ante el tribunal y esto es precisamente en lo que radica la gravedad del problema, ¿no? En que verdaderamente el órgano de prueba, y me refiero específicamente a quienes de principio supuestamente tuvieron conocimiento de los hechos a través de sus sentidos, pudieran realmente comparecer ante el órgano jurisdiccional. Se supone que en atención a que son advertidos de las penas en que podrían incurrir los falsos declarantes y bajo protesta de decir verdad, bueno, tendrían que pronunciarse, que tendrían que manifestarse sobre la realidad de lo que efectivamente pudieron haber observado en el hecho o los hechos que se atribuyen al imputado o a los acusados. Sabemos en la práctica, sabemos en la realidad que esto es prácticamente ilusorio porque venimos acarreando desde el sistema inquisitivo mixto muchas deficiencias en cuanto precisamente a ese deber de probidad, a ese deber de lealtad, de buena fe con el que deben conducirse sobre todo los órganos técnicos, quienes sí deben aleccionar al medio de prueba, pero en relación a la dinámica como se va a llevar a cabo el desahogo de la prueba, en relación a las técnicas del interrogatorio, del contrainterrogatorio, pero no en función de un aleccionamiento sobre lo que deben referir al órgano jurisdiccional, porque estarían arriesgando al medio de prueba en un momento dado, inclusive cuando el órgano jurisdiccional pueda advertir que se conduce con falsedad, pues dar vista correspondiente para a la autoridad investigadora para que se lleve a cabo una investigación y en su caso se pudieran deslindar las responsabilidades correspondientes. Invito en consecuencia a operadores jurídicos a que seamos conscientes, a que nos concienticemos de cuál es la actividad, cuál es el rol que debemos desempeñar
en relación a los intereses que representan, tratándose ya de Ministerio Público, Asesor Jurídico, Defensa, y por supuesto también es una obligación importante del órgano jurisdiccional para que se respeten, se garanticen los derechos humanos y que estos puedan hacerse efectivos verdaderamente en favor del gobernado. Retomo en consecuencia, existe una gran cantidad de definiciones respecto de la prueba ilícita, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Hay muchos conceptos, hay muchas definiciones, tales como prueba prohibida, prohibiciones probatorias, prueba ilegalmente obtenida, prueba ilícita, prueba nula, prueba viciada, prueba irregular, etcétera. ¿Sí? Por ejemplo, Jimeno Sendra nos dice o distingue entre prueba ilícita y prueba prohibida. La primera dice o señala es aquella que infringe cualquier ley, no solo la fundamental, sino también la legislación ordinaria, en tanto que prueba prohibida es la que surge con violación de las normas constitucionales tuteladora de los derechos fundamentales. Para Miranda Strampes nos señala que el tema de la prueba ilícita es uno de los temas más complejos y polémicos de la dogmática procesal penal, por lo que se establece que el primer problema que podría presentarse al abordarse el estudio y el análisis de su concepto es por cuanto no existe unanimidad en la doctrina acerca de lo que debe entenderse por prueba ilícita. Recordemos que tradicionalmente la mayoría de la doctrina y la jurisprudencia se pronunciaba en favor de la admisión, de la validez y de la eficacia de las pruebas, inclusive obtenidas ilícitamente. Y el criterio decisivo era la búsqueda de la verdad material como un fin mediato del proceso penal. Por ende, podía ser utilizado todo aquello que pudiera llegar a la verdad material. Todo eso era usado bajo un principio maquiavélico de que el fin justificaba los medios. Entonces, la búsqueda de la verdad material, actualmente ya no hablamos de búsqueda de la verdad material. Los fines del proceso, como ya lo señalé, se encuentran claramente establecidos en la Constitución y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Permítanme. Bien. Sin embargo, en forma posterior, la política de un Estado garantista, de un Estado neoconstitucional, obligó a que se ponderaran los intereses del poder público y obligó a que se respetaran los derechos constitucionales de los ciudadanos, de tal forma que el respeto a esos derechos se dio ante la finalidad de conocer la verdad material, la verdad histórica, precisamente por los principios constitucionales que regulan no solo la actividad probatoria, sino la obtención
de determinadas fuentes de prueba, en la medida en que pueden entrar en colisión con derechos fundamentales, tales como la dignidad humana, la intimidad de las personas, el debido proceso, la defensa técnica adecuada, etcétera. Cuando esos derechos públicos subjetivos se incorporan a la vida política de un Estado, se constituyen en consecuencia como elementos esenciales del ordenamiento jurídico, por lo que se estima nula, como ya lo mencioné, la prueba que se obtenga con violación de derechos fundamentales, la prueba que se obtenga con violación de derechos humanos, y en consecuencia los jueces deben estimarla nula, deben estimarla inexistente al construir su base crítica en el momento de que el material probatorio les arroje convicción. Considero muy importante citar la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. El artículo primero constitucional establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales que hayan sido celebrados por el Estado mexicano y bajo el principio de interpretación de lo más favorable al derecho humano de que se trate, lo que conocemos en la doctrina como principio pro homine, como principio pro persona. Eso implica la introducción en nuestro sistema judicial de lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. Los órganos estatales adquieren legitimación en cuanto a que tienen como finalidad el desarrollo y la protección de los derechos fundamentales a fin de otorgar certeza, a fin de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, a quienes administran justicia, y deben actuar con respeto irrestricto de la dignidad de las personas y de su autonomía como individuos. Bien, constituye una obligación inexorable de las autoridades la aplicación del control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos. Implica que específicamente los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún en contra de normas secundarias que se contrapongan bajo la invalidez de dichas normas en el caso concreto de aplicación, aunque no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez de la norma, sobre la inconstitucionalidad de la norma. De conformidad entonces con lo previsto por el artículo primero constitucional, como ya lo mencioné, todas las autoridades dentro del ámbito de sus competencias se encuentran obligadas a velar no solo por los derechos humanos que se contienen en la Constitución, sino también en aquellos contenidos en los instrumentos internacionales, y deben adoptar la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, insisto, lo que conocemos como principio
pro persona. Ese control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial deberá o debe adecuarse al modelo de control constitucional existente en nuestro país. Los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, como sí sucede en las vías de control directa establecidas precisamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores, dando preferencia a las contenidas en la Constitución y a las contenidas en los tratados de la materia. Sí, en consecuencia, es importante que también en su momento dado, si los órganos técnicos advierten que puede haber una colisión entre derechos fundamentales, que esos derechos fundamentales que se encuentran vulnerados irrogan o ocasionan algún tipo de agravio o agravios y se establece se establece como necesario que se haga una ponderación de distintas normas o distintas interpretaciones precisamente para que el órgano jurisdiccional, si no hace ese control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, bueno, se haga una solicitud por parte del órgano técnico para que el órgano jurisdiccional, el órgano de control, básicamente pueda llevar a cabo ese control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. En consecuencia, la licitud de la obtención de la fuente de prueba es un requisito intrínseco de la actividad probatoria. El principio de licitud exige que no se haya obtenido por medio de engaño, por medio de coacción, por medio de tortura física o psicológica, ni por medios hipnóticos o por efectos de narcóticos, por ejemplo, al constituirse como una barrera que han construido las sociedades democráticas para frenar el poder punitivo del Estado como una exigencia básica para los funcionarios encargados de la persecución penal. El ejercicio del ius puniendi tiene límites que obligan a que la verdad se obtenga dentro de los cánones del debido proceso. La implantación del sistema procesal penal acusatorio en México, en consecuencia, reclama una activa intervención de las partes procesales, como lo dije en un inicio, para vigilar el respeto de los derechos y de las libertades, pero establece de manera correlativa una obligación para el Estado de establecer los mecanismos conducentes para su efectiva práctica. Un Estado que desborde su propia legalidad afecta al sistema jurídico, que debe observar y que debe respetar como un instrumento de paz y como un instrumento de armonía social, que finca su base sobre la dignidad de las personas a la que está dirigida. En consecuencia, podemos considerar que es prueba
ilícita la que se obtiene con vulneración de las garantías constitucionales, por ejemplo, como la inviolabilidad del domicilio o el secreto de comunicaciones, pudiera ser el acta de cateo que se haya practicado sin el consentimiento del titular del bien jurídico o mediante una resolución judicial de un órgano jurisdiccional o la intervención de las comunicaciones practicadas de la misma forma o lesionando, por ejemplo, derechos constitucionales como el derecho a una defensa técnica adecuada o cuando el imputado no haya sido informado de sus derechos o cuando se le haya, por ejemplo, arrancado una confesión mediante la tortura que vulneraría precisamente el derecho a su integridad física, a su integridad psicológica o a la coacción para obtener precisamente esas declaraciones o esa confesión. Aunque la licitud probatoria tiene normalmente o se da normalmente en la fase preliminar o en la fase de investigación, también podría producirse en el juicio oral, la ilicitud probatoria. Así podría suceder, por ejemplo, cuando al testigo no se le advierta que tiene el derecho a no declarar por las razones, entre otras, de parentesco que se encuentran previstamente reguladas en el Código Adjetivo Nacional, como ese derecho para abstenerse a declarar. Si no se hace del conocimiento ese derecho a la persona que va a declarar y se encuentra en alguno de los supuestos que se encuentran específicamente regulados en el Código Adjetivo Nacional, pues podría dar motivo precisamente a que pudiera considerarse como una prueba ilícita. La exclusión de la prueba ilícita supone la imposibilidad de que sea admitida y de que sea valorada. Esto es, supone su inutilización en el proceso o, si se quiere, su nulidad. La exclusión de la prueba ilícita viene siendo el reflejo de una ideología jurídica que se encuentra comprometida con los derechos fundamentales y en virtud de que se piensa que ese esclarecimiento no puede ser obtenido a cualquier precio, en particular al precio de vulnerar derechos fundamentales del imputado dentro de un proceso penal. Sí, entonces es evidente que la regla de exclusión supone la exclusión de aquellas pruebas directamente obtenidas a partir de la violación de derechos fundamentales. También podríamos hablar del efecto reflejo de aquellas pruebas indirectas que se hayan obtenido a partir de una prueba directa que violó derechos fundamentales del gobernado. A juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las pruebas obtenidas directa o indirectamente violando derechos fundamentales no surtirá efecto alguno. Esta afirmación afecta tanto las pruebas obtenidas por los poderes públicos como aquellas obtenidas por cuenta y riesgo por un particular. Asimismo, la ineficacia de la prueba no solo afecta, como ya lo mencioné, las pruebas obtenidas directamente
de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas a partir o a resultas de aquellas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales, ya que tanto unas como otras, esto es, las pruebas directas como las pruebas indirectas, han sido conseguidas gracias a la violación de un derecho fundamental, las primeras de forma directa y las segundas de modo indirecto. Por lo que, por pura lógica, de acuerdo con la regla de exclusión, no pueden ser utilizadas en un proceso jurisdiccional. Las pruebas en el procedimiento penal deben nulificarse cuando transgreden derechos fundamentales, tanto sustantivos como procesales, de modo que otorgar eficacia probatoria a los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado sino mediante prueba de cargo apta, suficiente y obtenida de manera ilícita. Trastocaría el debido proceso, el justo, el juicio justo. Entonces, en relación a la licitud probatoria, en relación a la prueba ilícita, eso sería lo que podría aportarles a ustedes como órganos técnicos para un buen desempeño en relación al rol que van a asumir en el proceso penal para hacer una participación eficiente, para verdaderamente actuar en beneficio de la persona o de las personas a quien representan y concretamente para que se respeten, para que se garanticen los derechos fundamentales de los gobernados y las garantías para hacer efectivos de la manera más amplia esos derechos fundamentales que se encuentran reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esos derechos que se encuentran reconocidos en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Por mi parte, hasta el momento, sería todo en relación al tema de disertación y quedo abierto por si tienen alguna inquietud, alguna precisión, algún comentario que quieran hacer en cuanto al tema que hoy nos ocupa. Ay, ay, ay. Pues le agradecemos mucho, doctor Carlos, que nos haya regalado esta charla tan interesante para todos los abogados que ejercen la difícil tarea de defender en los tribunales. Es un tema sensible porque infiere la violación o la probable violación de derechos humanos de las personas que son acusadas de un delito y que, bueno, de acuerdo a lo que nos acaba de decir, pues conforme a las pruebas o a los elementos que se muestren ante el tribunal, pues estas personas o esta persona pues perderá su libertad, que es lo más valioso que tenemos todas las personas. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Me parece que en algunos casos se estaban yendo el audio. Era nada más, bueno, al momento de que se fue el audio, el doctor ya estaba cerrando su ponencia. No sé si alguno de los que están participando, de las personas que se encuentran en línea, pues tengan algún comentario hacia el doctor y que quieran hacérselo. Pues
están escribiendo. Bueno, mientras alguien quisiera participar, y para ahondar en lo que te expresé relacionado con el tema de la licitud probatoria, evidentemente de la prueba ilícita, será muy importante al momento de que se lleve a cabo en la audiencia intermedia, al momento que se lleve a cabo ese control horizontal, ese debate para que el órgano jurisdiccional pueda pronunciarse en relación a la exclusión o no de los medios de prueba, tanto medios de prueba de agente del Ministerio Público, de asesor, de la víctima y ofendido, que fueron ofrecidos para complementar la acusación, y los medios de prueba que en su caso pudiera ofrecer la defensa, pues que se ocupen de lo dispuesto por el artículo 346 del Código Adjetivo Nacional. Ese dispositivo nos señala específicamente cuáles serían las causas por las cuales el órgano jurisdiccional estaría facultado para excluir un medio de prueba. Entonces, el debate deberá centrarse precisamente sobre esos aspectos que se encuentran relacionados en este numeral, en donde se establece que se podrán excluir aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación. Recordemos que el objeto de la investigación son los hechos que forman parte de la acusación, los hechos controvertidos, los hechos que se pretenden sean esclarecidos. Tampoco podrán ser admitidos aquellos medios de prueba que no sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos medios de prueba que pudieran generar efectos dilatorios. Y la propia ley adjetiva nos señala que son aquellos que son sobreabundantes, aquellos que son impertinentes. O sea, sobreabundantes hablamos de muchos medios de prueba que pretenden acreditar lo mismo. Trátese de una testimonial, trátese de periciales, de testimoniales o de documentales. Aquí lo importante es que sean medios de prueba de la misma naturaleza, por ejemplo, testimoniales, para que pudiéramos hablar de abundancia, ¿sí? Impertinentes, pues aquellos que no se refieran o estén relacionados con los hechos, y tampoco deberán admitirse o deberán excluirse aquellos medios de prueba que sean innecesarios por referirse a hechos públicos, a hechos notorios o a hechos incontrovertidos. Asimismo, no deberán admitirse aquellos medios de prueba, como ya lo referí a lo largo de esta disertación, que hayan sido obtenidos con violación de derechos fundamentales, por haber sido declarados nulos en etapas preliminares anteriores a la audiencia intermedia. Pudiera caber la posibilidad de que un órgano de control, un juez de control, pudiera haber ya resuelto o pudiera haberse pronunciado sobre la nulidad de algún medio de prueba. Entonces, si un órgano jurisdiccional ya declaró nulo ese medio de prueba, que en su oportunidad, por ejemplo, al momento de querer resolverse la situación jurídica del imputado, se ofreció medio de prueba, pero hubo debate y el órgano jurisdiccional lo declaró nulo, bueno, ese medio de prueba ya no podría ser ofrecido ni admitido como medio de prueba en la audiencia intermedia, y en consecuencia no podría ser desahogado en la audiencia de debate. Tampoco hay aquellos medios de prueba que contravengan las disposiciones señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es, aquellos que contravengan las formas y formalidades que deberán ser observadas en el desarrollo del procedimiento. También se establece muy puntual en este dispositivo que en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta anterior o sobre la conducta posterior de la víctima, ¿sí? Esas resoluciones que se tomen en audiencia intermedia que excluyan medios de prueba, o esa resolución es apelable.
¿sí? Entonces, sería un aspecto más que podría aportar al tema de la licitud probatoria, al tema de la prueba ilícita, al tema relacionado con el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, que el día de hoy nos convocó en esta institución académica. Gracias. Mire, tenemos una pregunta de Moisés Martínez. Dice, buen día, doctor. Sí. Perdón, gracias. Mi pregunta Moisés es, Martínez. Moisés Martínez, la pregunta que le hace Moisés, como medio de prueba, en el sistema penal acusatorio mexicano son admisibles las pruebas videográficas o audios. Esto relacionado a que las personas imputadas pueden expresar que hubo una violación a su privacidad y que a la vez los expone en algún caso a la opinión pública, lo que conlleva a poner en riesgo su integridad física o emocional. Bueno, precisamente, y como lo manifesté en el desarrollo de esta disertación, hay límites a la actividad probatoria. Las pruebas, hablamos de idoneidad, conducencia, utilidad, de la licitud en la obtención, en la producción y en la reproducción de la prueba. Esos aspectos necesariamente tendrán que ser valorados por el órgano jurisdiccional al momento de pronunciarse sobre la exclusión o no de los medios de prueba. En consecuencia, es muy importante que el órgano técnico, quien desea que se excluya un medio de prueba, en el caso que Moisés Martínez está preguntando, bueno, tendrá que llevar a cabo todos esos argumentos que en un momento dado le pudieran generar convicción al órgano jurisdiccional, que esos medios de prueba, concretamente esos audios, se refirió a otro medio de prueba, haya violentado. ¿Sí me escuchan? ¿Audios? Sí. Audios sí. Y videos. Ok. Sí, entonces, si esos videos y esos audios no se obtuvieron, produjeron y en su caso se pretenden reproducir de acuerdo a las formas y formalidades establecidas en el Código Adjetivo Nacional, de acuerdo a lo señalado por la Constitución y los tratados internacionales, y si se violenta en su obtención y en la producción, en este caso, un derecho fundamental que es la privacidad, a la que hizo alusión Moisés Martínez, bueno, será una situación, una circunstancia que deberá valorar el órgano jurisdiccional precisamente en función de esos argumentos y de esos contraargumentos que se lleven a cabo en ese debate para que el juez pueda advertir si se actualiza alguna de las causas que se encuentran reguladas en el artículo 346 del Código Adjetivo Nacional, y si es así, bueno, pues tendrá la facultad, tendrá la obligación de excluir el medio de prueba, pero se tendrá que motivar, se tendrá que razonar, se tendrá que fundamentar la exclusión de ese medio o esos medios de prueba. Es cierto, nos está escribiendo, dice Moisés Martínez, muchas gracias, doctor. Al contrario, Moisés, por preguntar, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle al doctor Carlos? Pues está Arafat Nájera. Mi querido doctor, es un placer saber que está conectado a esta reunión. Es el doctor, una persona también que lleva a cabo mucha actividad en favor de los operadores jurídicos, participa en actividades académicas en favor de la comunidad jurídica
considero al doctor mi hermano, mi amigo, de verdad aprecio mucho que esté usted conectado en esta ocasión a esta reunión y pues quedo a sus órdenes, doctor. Gracias por participar. El doctor Arafat, bueno, el maestro Arafat, es un verdadero privilegio, mi querido doctor. Le agradezco mucho sus palabras. Le envío un abrazo desde el recinto hospitalario. Dios me lo bendiga siempre. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes por estar el día de hoy acompañando al doctor en esta charla. La Asociación Mexicana en Psicología Jurídica le agradece muchísimo el estar participando con nosotros. Somos una asociación muy joven que nos interesa poder compartir temas de interés y temas que son necesarios en capacitación y en temas que se pueden desarrollar en talleres. Nosotras, y digo nosotras porque la mayoría somos mujeres en esta asociación, le agradecemos muchísimo su presencia, doctor. Si nadie más tiene una pregunta, pues yo le agradezco el que esté aquí con nosotros, el que comparta toda su experiencia en el tema de licitud probatoria y obviamente en el tema de derechos humanos, que también viene muy de la mano con este tema que nos dio el día de hoy. Sin más que haya que comentar, Marta Vanessa también extiende su agradecimiento por estar el día de hoy y pues nada, agradecerles a todos su presencia, en especial al doctor, y quedamos abiertos a que se pueda o en un tiempo posterior, pues que nos podamos reunir nuevamente para compartir temas de derecho. Al contrario, de verdad para mí ha sido un gran honor el haber sido invitado y el poder participar en esta ocasión, y felicito por supuesto por esa gran labor que lleva a cabo la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, y reitero mi agradecimiento a usted, maestra Marta Nachieli Lomelí Barragán, y también a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla, nuevamente por haberme permitido participar en esta ocasión, y por supuesto que estaré abierto a la posibilidad de poder nuevamente en alguna otra ocasión disertar sobre algún otro tema en beneficio o en pro de estudiantes y profesionales del derecho, puesto que una de las obligaciones que tenemos como operadores jurídicos, como jurídicos integrales, es el conocimiento que debemos tener de la ley, pero también tenemos que saber aplicar la ley y tenemos que tener conocimiento de aspectos constitucionales, de derechos humanos, como bien usted lo señaló, de materias que están íntimamente relacionadas con la materia penal, la procesal penal, criminología, criminalística, etcétera. Entonces tenemos un compromiso grandísimo como operadores jurídicos, porque es una gran responsabilidad el rol que vamos a desempeñar en un proceso penal por todos esos bienes jurídicos que se encuentran en riesgo, y como usted bien lo señaló, maestra, al inicio, pues y ahorita también en el uso de la voz que acaba de hacer, precisamente en que está en riesgo la libertad de las personas. Y en tratándose de víctimas y ofendidos, bueno, pues muchos otros bienes jurídicos como el patrimonio, la integridad física, el normal desarrollo psicosexual en tratándose de menores de edad. Híjoles, hay grupos vulnerables, tenemos que saber, tenemos que conocer lo que implican los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, y tenemos que conocer cuáles son las garantías para que esos derechos fundamentales puedan hacerse efectivos en favor del gobernado. Nuevamente,
Mil gracias por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Pues mira, aquí tengo una pregunta que ya muy al tiempo. ¿Cuál sería el papel del psicólogo forense en relación a su actuar dentro del proceso, doctor? Bueno, pues es importantísimo, por ejemplo, en el caso de donde existan alteraciones psicológicas en la víctima generadas, por ejemplo, por una conducta, por una agresión sexual, por ejemplo. Entonces, es importantísimo, lo referí, para que en un momento dado pudiera emitirse o dictarse una sentencia condenatoria, el Ministerio Público tendrá que ofrecer todos aquellos medios de prueba que sean suficientes y que en un momento dado ya se desahoguen como prueba ante el Tribunal de Enjuiciamiento, que sean idóneos, pertinentes, suficientes, legalmente obtenidos, para generar convicción al órgano jurisdiccional en relación a las pretensiones, en este caso, a las pretensiones a la teoría del caso del agente del Ministerio Público. Recordemos que la carga de la prueba la tiene la representación social. Si la pretensión de la representación social es obtener una sentencia condenatoria, bueno, deberá desahogar o deberá aportar las pruebas suficientes al órgano jurisdiccional, al Tribunal de Enjuiciamiento, precisamente para destruir el principio de presunción de inocencia. Recordemos que toda persona imputada de la comisión de un delito debe ser considerada y debe ser tratada como inocente durante todo el procedimiento, hasta en tanto no se dicte una sentencia condenatoria, una sentencia donde se declare su culpabilidad penal, donde se declare su responsabilidad penal en los hechos que le atribuye el Ministerio Público. Entonces, considerando que es muy importante, mencioné que el tema de la prueba es un tema muy importante en el proceso, porque será a través de las pruebas que se genere ese convencimiento al órgano jurisdiccional, y una de esas pruebas precisamente puede ser el papel del psicólogo en el proceso. Sí, es verdad. Muchas gracias, dice. Nuevamente, doctor, agradeciendo su presencia el día de hoy, el que haya compartido con nosotros el tema. Quedamos abiertos para en próxima ocasión, en próximo momento, poder contar nuevamente con su presencia. Y a todos ustedes que hoy nos acompañaron escuchando al doctor, pues les agradecemos su presencia y quedamos en línea. Esta conferencia se va a subir a nuestro canal de YouTube.